Buenos días, profesor. Primero, presentarles las disculpas del caso. Mi grupo está grabando el video de sustentación de manera separada porque no disponemos del mismo tiempo. Por lo tanto, no hemos podido realizar una reunión para poder hacer el video. Bien. Voy a hablar acerca de los primeros cuatro subtemas del capítulo 1, que viene a ser principios generales. Nuestro tema es el régimen económico en el título 3 de la Constitución Política del Perú. Entonces, el primer artículo es el artículo 58, que dice: la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Lo que quiere decir es que el Estado da libertad a las economías independientes y busca el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho para impulsar la economía. Después, en el artículo 59, nos habla acerca de que el Estado tiene la responsabilidad de fomentar el empleo porque entre sus múltiples objetivos está la creación de una economía social. Porque dice: el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa. O sea, lo que está justificando, lo que quiere decir que el Estado apoya a la inversión privada, ¿no? y también del Estado. Y el comercio e industria. El artículo 60 habla de que el Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Lo que quiere decir es que solo autorizado por la ley, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirectamente, por razones de alto interés público o de manifiesta conveniencia propio, nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, la privada y la nacional, tienen el mismo trato legal, o sea, las mismas reglas. El artículo 61 habla de que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión de comunicación social, en general las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio no pueden formar monopolios directa ni indirectamente por parte del Estado ni privado. Los siguientes 4 subtemas los va a tratar mi compañera Sheila Rojas. El artículo 65 nombra que mediante contrato de ley el Estado establece obligaciones y garantías y también seguridades, ya que estos no pueden ser modificados legislativamente sin prejuicio a la protección de los seres. También en el artículo 66 nos habla que el Estado ha creado normas para proteger la inversión extranjera y esto ha dado mucho énfasis a que ellos puedan darle más atención al sector minero, ya que debido a que el Perú es un país minero. También nos habla en el artículo 67 y 68 que trata de que la economía que busca una garantía de la productividad individual sea por contrapartida un sinónimo de progreso social. Capítulo 2. Del ambiente y los recursos naturales. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Estos artículos sobre la política ambiental tienen como objetivo la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona humana
a base de garantizar una adecuada calidad de vida. Su diseño, formulación y aplicación están sujetos a los siguientes alineamientos. Primero, la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales, porque se busca satisfacer las necesidades y aspiraciones de las presentes y futuras generaciones. Segundo, se busca la orientación de la educación ambiental a fin de alcanzar el desarrollo sostenido del país. Tercero, se busca el aprovechamiento de los recursos naturales y de los demás elementos ambientales. Cuarto, el Estado busca el control y la prevención de la contaminación ambiental, la conservación de los ecosistemas, el mejoramiento del entorno natural de los asentamientos humanos, el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la preservación de la diversidad genética y el aprovechamiento sostenido de las especies como elementos fundamentales para garantizar y elevar la calidad de vida de la población. Quinto, es de suma importancia observar el principio de la prevención. Sexta, se debe efectuar las acciones de control de la contaminación ambiental, debiendo ser realizadas principalmente en las fuentes emisoras. Séptimo, la rehabilitación de las zonas que resulten perjudicadas. Octavo, se debe ser consciente de que el ambiente no solo constituye un sector de la vida nacional, sino un todo integral de los sectores y actividades humanas. Y por último, velar por que las actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce soberanía y jurisdicción no afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción internacional. Capítulo 3. De la propiedad. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por la ley, y previo pago en efectivo de indemnización justificada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. Sin embargo, dentro de 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles, ni fuentes de energía directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder en beneficio del Estado. El derecho así adquirido se desactúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a la ley. Vale decir que la propiedad es un derecho subjetivo, aun cuando como derecho económico constitucional tiene una función social, que puede ser limitada por un interés social, ya que, según el mencionado artículo de nuestra Constitución Nacional, la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. La propiedad, en primer lugar, es un derecho real, lo que significa que el vínculo entre el propietario y la cosa es directo e inmediato, independientemente de otra persona. El titular del derecho de propiedad tiene un contacto directo con la cosa. En tal virtud, el titular de una propiedad puede ser reivindicarla en las manos de quien se encuentre, aun el poseedor sea de buena fe y no tenga respecto de alguna obligación personal. La exclusividad de la propiedad no implica, en cambio, que la cosa deba pertenecer a una sola persona sin que nadie más tenga derechos.
Buenas tardes, mi nombre es Joana Calderón y les voy a hablar sobre el capítulo 4 del régimen tributario y presupuestario. En el artículo 74 nos habla de que la ley se crea, se modifica o se suprime conforme a las obligaciones tributarias que las puede hacer el Estado. Pero en este caso el artículo nos dice que no solamente el Estado crea, modifica o suprime esta ley o las obligaciones tributarias, también la puede hacer el Poder Ejecutivo mediante los decretos del Poder Legislativo y las normativas que regulan las obligaciones tributarias. En el artículo 75 nos habla de que el Estado puede pagar la deuda pública solamente de estados constitucionales. Si un estado no es constitucional, no se puede aprobar el pago, ¿no? En el artículo 76 nos hablan de las contrataciones estatales. Las contrataciones estatales que realiza el Estado es para generar eficacia y eficiencia en las obras públicas que realiza. Por ejemplo, si el Estado quiere hacer la vía Parque Río, el Estado, ¿qué hace? El Estado ingresa una licitación en la página del gobierno, una licitación con los gastos que el Estado ha realizado, los gastos que genera. Esa licitación la manda vía web para un concurso y en este concurso participan distintas empresas. Entonces, algunas empresas lo que hacen es verificar el listado del gobierno, o sea, el listado que va a gastar según el gobierno, y ellos optimizan los recursos, hacen que el gasto del gobierno sea menos. En el artículo 77 nos habla de que cada año se aprueba el presupuesto del sector público. Este presupuesto del sector público se divide en gobierno central y en las instancias descentralizadas. Lo que hace es, por ejemplo, el Estado tiene un dinero, su presupuesto, ¿no? Tiene un presupuesto de 10 millones. Estos 10 millones se reparten equitativamente en el gobierno central y en las instancias descentralizadas para que puedan realizar lo que es obras públicas en beneficio de la sociedad. En el artículo 78 nos dice que el 30 de agosto de cada mes el presidente envía al Congreso la ley de presupuesto, que debe ser debatida y aprobada para usar los fondos del siguiente año. O sea, el presidente, en este caso sería Ollantumala, realiza la ley presupuestaria, un monto que lo tiene que aprobar los congresistas por medio de debates. Y este monto o ley presupuestaria se hará uso, o sea, por ejemplo, este año, en el 2014, ya se debatió, por ejemplo, la ley presupuestaria. Entonces, todo ese dinero que abarca la ley presupuestaria será uso recién a partir del siguiente año, en el 2015. El artículo 79 nos dice que los congresistas no tienen el poder para crear o aumentar los gastos públicos. No tienen por qué aumentar con de repente personas fantasmas algunos trabajos y decirle al Estado que gasten esto, cuando se sabe que a ellos se les entrega un dinero y al final tienen que dar cuentas de ello y tienen que concordar, ¿no?, con lo que le dé el Estado y con lo que ellos gastan. En el artículo 80, el ministro de Economía y Finanzas sustenta el pliego del recurso ante el Congreso. Cada ministro sustenta los gastos de su sector en resultados. A cada ministro también se le da un tope de dinero y ellos tienen que sustentarlo para que el Congreso lleve lo que es, se podría decir, para que lleve un control de lo que el Ministerio de Finanzas realiza, ¿no?, de lo que ya realizó y de lo que está en proceso. Tienen plazo para entregarlo hasta el 15 de noviembre. Luego, en el artículo 81, precisa que la Cuenta General de la República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría, será emitida por el jefe del Estado a Parlamento hasta el 15 de agosto. Este será examinado
y dictaminado por una comisión revisoria hasta el día 15 de octubre. Esto es lo que yo, con la investigación que hemos realizado en la monografía, he podido entender. He podido captar, buscamos información en distintas áreas, en distintas páginas de internet o libros, y bueno, esa fue la explicación que le quería dar. Muchas gracias.